Tenías más fe, pero ahora todo parece más difícil. Si esto te está pasando, el enemigo ya ha avanzado en tu vida sin que lo notes. Quita la fe de un golpe, solo hace que dejes de orar un día, luego 2, luego una semana. Hace que te acostumbres a vivir sin el fuego de Dios, hasta que un día te das cuenta de que ya no sientes su presencia como antes. Así es como el enemigo destruye a los cristianos. No con un ataque directo, sino con distracciones, con tibieza, con comodidad. Este video y suscríbete ahora mismo activando la campana de notificaciones. Dios te está llamando, pero la decisión es tuya. ¿Vas a hacer algo o dejarás que el enemigo siga robándote? ¿Alguna vez has sentido que estás en una batalla espiritual constante, como si algo invisible estuviera bloqueando tu avance? ¿Has sentido que por más que oras y buscas a Dios, sigues enfrentando resistencia en cada paso? Y si te dijera que hay una razón oculta detrás de esto, un secreto que la mayoría de los cristianos ignora, pero que está claramente revelado en la palabra de Dios. Lo que estás a punto de descubrir no es una teoría, no es una idea humana, es una verdad espiritual que ha transformado la vida de muchos y que puede cambiar la tuya. Hay una razón por la que muchos creyentes nunca ven el poder de Dios manifestarse en sus vidas, y no es porque Dios no quiera actuar, sino porque están bajo un ataque silencioso del enemigo sin siquiera darse cuenta. El mundo espiritual es real y la Biblia nos advierte que no luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad que buscan robar, matar y destruir. Pero la pregunta es, ¿cómo opera el enemigo en la vida de los creyentes? ¿Cómo logra mantener a tantos cristianos estancados sin que ellos lo noten? Hay estrategias ocultas que han sido usadas desde el principio para debilitar la fe, para apagar el fuego espiritual, para impedir que los hijos de Dios caminen en la autoridad que les fue dada. Y si no descubres cuáles son, podrías estar cayendo en ellas ahora mismo sin siquiera notarlo. Si estás escuchando esto y aún no has comentado Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe "Estoy listo para despertar" en los comentarios y ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. No te vayas, porque en los próximos minutos te mostraré las estrategias que el enemigo ha estado usando contra ti sin que lo notes y cómo romperlas para siempre. El mayor engaño del enemigo no es atacarte con algo visible, sino hacerte creer que no está haciendo nada. La estrategia más peligrosa de Satanás no es enviar una prueba evidente, sino operar en lo oculto, debilitando poco a poco tu fe sin que te des cuenta. Jesús dijo en Juan 10:10 que el enemigo viene para robar, matar y destruir, pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente está robando en tu vida? ¿Cómo está operando sin que lo notes? Muchos creyentes piensan que el ataque del enemigo siempre viene en forma de problemas grandes, de crisis evidentes, de tentaciones directas. Pero lo que no ven es que el diablo rara vez usa un ataque obvio. En lugar de eso, te desgasta lentamente, robándote lo más importante que tienes: tu pasión por Dios, tu enfoque, tu tiempo en su presencia, tu hambre espiritual. Mira tu vida. Hoy, ¿cuánto tiempo pasas en oración comparado con el tiempo que pasas distraído en cosas sin importancia? ¿Cuántas veces has sentido la urgencia de buscar a Dios, pero algo siempre te impide hacerlo? ¿Te has dado cuenta de que antes ardías en fe y ahora simplemente sobrevives espiritualmente? Esto no es casualidad. El enemigo no necesita hacerte caer con un gran pecado si puedes simplemente enfriar tu relación con Dios sin que lo notes. El libro de Daniel nos revela que cuando el rey Nabucodonosor quería debilitar a los jóvenes hebreos, no los atacó directamente. Lo primero que hizo fue cambiar su comida,
cambiar su identidad, cambiar su ambiente. No los destruyó en un solo golpe, los transformó lentamente, hasta que se parecieran más al mundo que al pueblo de Dios. Y es exactamente lo que Satanás está haciendo con muchos hoy. Si sientes que tu fuego espiritual ha disminuido, que tu hambre por Dios ya no es la misma, que cada día es más difícil mantenerte firme, no lo ignores. Este es el ataque más peligroso del enemigo, el que no ves venir. Cuando el enemigo quiere apagar tu fe, no lo hace de un día para otro. Él trabaja lentamente, infiltrándose en tu vida a través de pequeñas distracciones, compromisos sutiles y pensamientos que parecen inofensivos, pero que poco a poco te van alejando de la presencia de Dios. Lo que antes te incomodaba espiritualmente, ahora te parece normal. Lo que antes evitabas porque sabías que no agradaba a Dios, ahora lo justificas. Lo que antes era una prioridad para ti, orar, leer la Biblia, congregarte, ahora se ha convertido en una opción más en medio de tantas otras cosas. Y lo peor de todo es que el enemigo quiere que creas que esto es solo una fase, que en cualquier momento puedes volver a encenderte, pero lo que no te dice es que cuanto más tiempo pasas lejos del fuego de Dios, más difícil es regresar. La Biblia nos habla de Sansón, un hombre con un llamado y un propósito poderoso. Dios le había dado una fuerza sobrenatural, pero Sansón empezó a jugar con el pecado, a confiar en sí mismo, a pensar que podía manejar la situación sin problemas. Cada vez que ignoraba una advertencia, cada vez que se alejaba un poco más, creía que todo estaba bajo control. Hasta que llegó el día en que intentó levantarse como antes y descubrió que el poder de Dios se había apartado de él y ni siquiera se había dado cuenta. Eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. No busca que te apartes de Dios de inmediato, solo quiere que te acomodes, que pierdas la urgencia espiritual, que te acostumbres a vivir sin la plenitud de su presencia. Y cuando finalmente intentes despertar, puede que te des cuenta de que ya no tienes fuerzas para levantarte. Pero aquí está la clave. Dios siempre envía advertencias antes de que sea demasiado tarde. No estás escuchando esto por casualidad. No sigas ignorando la voz del Espíritu Santo. Este es tu llamado de atención antes de que llegues al punto donde Sansón llegó. El enemigo sabe que mientras estés conectado con Dios, eres inquebrantable. Por eso, su ataque no es solo contra tu vida, sino contra tu comunión con Dios. Él no puede robarte el Espíritu Santo, pero puede hacer que tú mismo lo ignores. No puede quitarte la autoridad que Dios te dio, pero puede hacer que nunca la uses. Y así es como destruye a muchos creyentes sin que lo noten, manteniéndolos ocupados, entretenidos, distraídos, enredados en preocupaciones terrenales, hasta que un día se dan cuenta de que han pasado semanas, meses, incluso años, sin haber tenido un verdadero encuentro con Dios. La Biblia nos advierte en Apocalipsis 3:2, sé vigilante y afirma las cosas que quedan, que están para morir. ¿Sabes lo que esto significa? Que hay áreas de tu vida espiritual que aún están vivas, pero que si no las refuerzas, si no las alimentas, si no tomas acción, se apagarán completamente. Es como una llama que todavía está encendida, pero que si no la proteges del viento y no le agregas combustible, eventualmente se extinguirá. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo llevas postergando tu búsqueda de Dios? ¿Cuántas veces has sentido su llamado y lo has ignorado porque estabas demasiado ocupado, demasiado cansado o simplemente sin ánimo? Lo que el enemigo quiere es que sigas diciéndote a ti mismo que mañana lo harás, porque él sabe que cada día que pospones, tu deseo de buscar a Dios se debilita un poco más. No esperes a que llegue el día en que, cuando quieras buscar a Dios, ya no sientas nada. Hoy es el día de tomar una decisión real. Hoy es el día de despertar antes de que sea demasiado tarde.
Uno de los mayores errores que cometen los cristianos es pensar que pueden mantenerse firmes en su fe sin pelear una batalla espiritual constante. Pero la realidad es que el mundo en el que vivimos está diseñado para apagar tu fuego. Todo lo que te rodea está diseñado para hacerte olvidar a Dios, para hacerte dudar de su palabra, para hacer que lo espiritual parezca menos urgente que lo terrenal. Y mientras muchos creen que simplemente pueden fluir en su caminar con Dios, lo que no ven es que si no están avanzando activamente, están retrocediendo sin darse cuenta. Efesios 6:12 dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y fuerzas espirituales. Y la pregunta es, si la guerra es espiritual, ¿por qué tantos cristianos intentan pelearla con armas naturales? Muchos intentan vencer la tibieza espiritual simplemente con esfuerzo humano, con disciplina propia, con promesas de que mañana lo haré mejor. Pero la Biblia nos dice que la batalla solo se gana con armas espirituales. Oración constante, una vida en santidad, una mente renovada por la palabra, una fe activa y decidida. El enemigo quiere que creas que puedes seguir en tu rutina, que puedes vencer la debilidad espiritual simplemente con motivación. Pero lo que no te dice es que si no te armas con lo que Dios ya te dio, serás derrotado sin darte cuenta. No es suficiente con saber que estás en una batalla. Necesitas empezar a pelear de verdad. Y aquí es donde muchos fallan. Esperan sentirse mejor para orar. Esperan que tengan más ganas para leer la Biblia. Pero el problema es que si sigues esperando a que tu carne quiera buscar a Dios, ese día nunca llegará. El momento de actuar no es cuando sientas ganas, es ahora. Porque si no te levantas, si no decides hoy tomar tu fe en serio, el enemigo seguirá ganando espacio en tu vida. No puedes seguir esperando un despertar espiritual mientras sigues haciendo lo mismo. El cambio no sucede solo, necesitas pelear por él. Y la pregunta es, ¿vas a seguir dejando que tu fe se enfríe o te vas a levantar y empezar a recuperar lo que el enemigo ha intentado robarte? El problema de muchos cristianos no es que no aman a Dios, sino que han aprendido a vivir sin su presencia. Se han acostumbrado a un cristianismo sin fuego, sin pasión, sin urgencia. Han aprendido a sobrevivir espiritualmente con lo mínimo, conformándose con asistir a la iglesia de vez en cuando, orar solo cuando hay problemas y leer la Biblia sin profundidad. Y lo peor es que no se dan cuenta de que este estado es más peligroso que estar completamente apartado. Jesús fue claro en Apocalipsis 3:16 cuando dijo, «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». ¿Sabes qué significa esto? Que el cristiano tibio es más peligroso que aquel que se ha apartado completamente. Porque el que está lejos de Dios sabe que necesita regresar, pero el que está tibio cree que está bien, cuando en realidad se está apagando lentamente. Este es el engaño más grande del enemigo, hacer que los cristianos piensen que su relación con Dios está bien solo porque aún creen en Él. Pero la pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es, ¿Dios sigue siendo tu prioridad absoluta o se ha convertido en algo secundario en tu vida? ¿Sigues teniendo hambre por su presencia o solo buscas lo suficiente para no sentir culpa? ¿Sigues orando con pasión o simplemente repites palabras sin convicción? Dios no quiere que sobrevivas espiritualmente. Quiere que vivas una fe encendida, llena de poder, con una comunión real con Él. Pero eso no va a suceder si sigues conformándote con lo mínimo. El fuego de Dios no cae sobre altares vacíos. Si quieres ver un cambio en tu vida espiritual, necesitas reconstruir tu altar. Necesitas decidir hoy que ya no seguirás viviendo una fe a medias. No esperes
a que el fuego se apague por completo. No sigas postergando tu entrega. Este es el momento de reaccionar antes de que sea demasiado tarde. El enemigo no necesita que renuncies a Dios para alejarte de Él. Solo necesita que te acostumbres a vivir sin su presencia. No te ataca con grandes tentaciones de inmediato, sino que debilita tu espíritu poco a poco, haciéndote creer que todo está bien, cuando en realidad estás cada vez más lejos del fuego de Dios. Así es como muchos cristianos pasan de una fe ardiente a una fe apagada sin siquiera darse cuenta. No caes de un día para otro, te apagas lentamente. Al principio sigues orando, pero cada vez con menos intensidad. Sigues leyendo la Biblia, pero ya no con la misma pasión. Sigues asistiendo a la iglesia, pero ya no te impacta como antes. Y sin darte cuenta, el fuego que un día ardía dentro de ti se ha convertido en cenizas. Sigues creyendo en Dios, pero ya no vives para Él. La Biblia nos muestra que Sansón no perdió su fuerza de un momento a otro. Cada vez que ignoraba una advertencia, cada vez que jugaba con el pecado, se debilitaba un poco más. Hasta que llegó el día en que intentó levantarse como antes, pero descubrió que Dios ya no estaba con él. Y lo peor es que no se había dado cuenta del momento exacto en que lo perdió. Eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo. Quiere que sigas creyendo que puedes volver a encender tu fe cuando quieras, que puedes seguir posponiendo tu búsqueda de Dios sin consecuencias. Pero lo que no te dice es que cuanto más tiempo pasas lejos de su presencia, más difícil es regresar. Hoy Dios te está llamando a despertar. No puedes seguir en este estado, no puedes seguir viviendo una fe débil. Si no tomas acción ahora, llegará el día en que cuando quieras buscar a Dios, ya no sentirás nada. Cuando el enemigo logra apagar tu fuego espiritual, no solo afecta tu relación con Dios, sino que también afecta todo lo que está a tu alrededor. Una fe débil no solo te perjudica a ti, sino que también debilita tu influencia sobre los demás. Cuando tu espíritu está apagado, tu autoridad espiritual se debilita. Tu oración pierde impacto, tu testimonio deja de transformar vidas. Jesús dijo en Mateo 5, 14, 16 que somos la luz del mundo y que no podemos esconder nuestra luz. Pero, ¿qué pasa cuando esa luz se va apagando lentamente? ¿Qué pasa cuando, sin darte cuenta, ya no eres una influencia espiritual en tu familia, en tu iglesia, en tu círculo de amigos? El enemigo sabe que si puede enfriar tu relación con Dios, también apagará el propósito que Dios puso en ti. Piensa en cuántas personas Dios ha puesto en tu camino para que sean impactadas por tu fe. ¿Sigues siendo una inspiración para ellas o te has convertido en alguien más del montón? ¿Siguen viendo en ti un reflejo de Cristo o ven a alguien que ha perdido el brillo espiritual que tenía antes? La fe tibia no solo te afecta a ti, sino que silencia tu llamado, debilita tu impacto y te convierte en un cristiano inofensivo. Pero aquí está la clave. Dios no te llamó a vivir una fe débil. Fuiste creado para caminar en fuego, para ser una luz que transforme vidas, para llevar el reino de Dios con autoridad. Pero para eso necesitas despertar. No puedes seguir viviendo una vida espiritual sin poder, sin pasión, sin dirección. No puedes seguir permitiendo que el enemigo te robe el propósito para el cual fuiste llamado. Este es tu momento de tomar una decisión. O sigues viviendo una fe tibia, o decides encender el fuego de Dios en tu vida nuevamente. La pregunta es, ¿vas a seguir apagado o vas a volver a brillar? El problema con la tibieza espiritual es que no solo debilita tu fe, sino que te vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Un cristiano sin fuego es un cristiano sin defensa. Cuando tu espíritu está fuerte, cuando tu vida de oración es constante, cuando tu relación con Dios es sólida, el enemigo no tiene poder sobre ti. Pero cuando tu fe se apaga, tu mente se
Vuelve un campo de batalla donde el enemigo siembra dudas, temores y confusión. Efesios 6, 10, 11 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero dime, ¿cómo puedes estar firme si tu fe está débil? ¿Cómo puedes resistir al enemigo si ni siquiera estás en comunión con Dios? Muchos cristianos viven en derrota porque han abandonado la única fuente de su fortaleza, la presencia de Dios. El enemigo opera en la vida de aquellos que han bajado la guardia. Si has sentido que últimamente los ataques en tu mente han aumentado, si has estado lidiando con pensamientos de ansiedad, miedo, duda, culpa o desánimo, eso es una señal de alerta. El enemigo ataca con más fuerza a aquellos que han descuidado su vida espiritual, porque sabe que están más vulnerables. Pero aquí está la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Tú no fuiste creado para vivir en derrota. Dios te ha dado armas espirituales poderosas para vencer cada ataque del enemigo, pero esas armas solo funcionan cuando decides usarlas. La oración no es solo un ritual, es un arma. La palabra de Dios no es solo un libro, es una espada. Tu fe no es solo un concepto, es un escudo que apaga los dardos del maligno. No puedes seguir ignorando la guerra en la que estás. O decides fortalecerte en Dios y recuperar tu fuego espiritual, o seguirás siendo una víctima de los ataques del enemigo. El enemigo no teme a los cristianos que solo asisten a la iglesia, que solo leen la Biblia ocasionalmente o que oran sin convicción. El enemigo teme a los cristianos que viven en fuego, que creen en la palabra, que caminan con autoridad y que no negocian su fe. Y es por eso que su ataque más grande no es contra tu salud, tu economía o tus circunstancias externas. Su ataque más grande es contra tu fuego espiritual. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Pero dime, ¿de qué sirve tener autoridad si nunca la usas? ¿De qué sirve tener poder si sigues viviendo como si fueras débil? El problema no es que Dios no te haya dado lo necesario para vencer. El problema es que el enemigo ha logrado que lo olvides. Muchos cristianos están viviendo en derrota porque han permitido que el enemigo les robe su identidad en Cristo. Han aceptado la mentira de que son débiles, de que no pueden cambiar, de que nunca verán la victoria en su vida. Pero la Biblia dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores en Cristo. Y la pregunta es, ¿estás viviendo como un vencedor o como alguien que ya se ha rendido? Dios te ha dado todo lo que necesitas para vivir una fe encendida, fuerte y con autoridad. Pero depende de ti levantarte y reclamar lo que ya te pertenece. No puedes seguir esperando sentirte listo. No puedes seguir esperando un momento perfecto para despertar espiritualmente. El momento es ahora. El enemigo quiere que sigas pasivo, que sigas esperando, que sigas creyendo que algún día todo cambiará sin que tú hagas nada. Pero Dios te está llamando hoy a levantarte y recuperar lo que el enemigo ha intentado robarte. El mayor error que puedes cometer es pensar que puedes seguir viviendo sin el fuego de Dios y que no habrá consecuencias. La tibieza espiritual siempre tiene un precio. No solo te roba la pasión por Dios, sino que también te roba tu propósito, tu autoridad y tu sensibilidad espiritual. Lo que antes era claro para ti, ahora se ha vuelto confuso. Lo que antes rechazabas con convicción, ahora lo toleras. Lo que antes te hacía sentir la presencia de Dios, ahora te deja vacío. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Pero dime,
¿Cómo puedes resistir al enemigo si ni siquiera estás vigilando tu propia vida espiritual? ¿Cómo puedes esperar vencer si has bajado la guardia y te has acostumbrado a vivir sin el poder de Dios? Cuando permites que tu fuego espiritual se apague, empiezas a hacer concesiones con el pecado. Comienzas a justificar actitudes que antes sabías que estaban mal. Empiezas a rodearte de personas que te alejan de Dios en lugar de acercarte a Él. Poco a poco, sin darte cuenta, te conviertes en alguien que nunca pensaste que serías. Y cuando finalmente despiertas, te das cuenta de que has perdido tiempo, oportunidades y, lo más peligroso, has perdido sensibilidad a la voz de Dios. Pero aquí está la clave. Dios no quiere que sigas en este estado. No te está señalando para condenarte, te está llamando para restaurarte. Hoy es el día de despertar, hoy es el día de recuperar lo que has perdido. Hoy es el día de volver al fuego de Dios antes de que sea demasiado tarde. Dios no te creó para vivir una fe débil, apagada y sin poder. Fuiste llamado a vivir en fuego, a caminar en la autoridad de un hijo de Dios, a ser luz en medio de la oscuridad. Pero el enemigo ha intentado robarte esto poco a poco, haciendo que te acostumbres a una vida espiritual mediocre. Y lo más peligroso de todo es que muchas personas no se dan cuenta de lo que han perdido hasta que ya es demasiado tarde. El problema no es solo que tu fuego se haya apagado, sino que has aprendido a vivir sin él. Has aprendido a funcionar sin la presencia de Dios, a orar sin sentir su poder, a leer la Biblia sin que te transforme. Y mientras más tiempo pasas en este estado, más difícil es regresar. No porque Dios no quiera restaurarte, sino porque tu propio corazón se ha endurecido sin que lo notes. En Hebreos 3:15, la Biblia nos advierte: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla y lo ignoras, tu corazón se vuelve más insensible a su voz. Cada vez que postergas tu búsqueda, cada vez que ignoras la convicción del Espíritu Santo, cada vez que justificas tu tibieza, estás debilitando tu conexión con Dios sin darte cuenta. Pero aquí está la verdad. Dios no ha terminado contigo. No importa cuánto te hayas enfriado, no importa cuánto tiempo hayas pasado sin sentir su presencia, Él sigue llamándote. Él quiere restaurarte, quiere encenderte otra vez, quiere devolverte la pasión que un día tuviste, pero para eso necesitas decidir hoy que ya no seguirás en este estado. No puedes seguir esperando un momento perfecto para volver a Dios. Este es tu momento, esta es tu advertencia, este es tu llamado. No ignores la voz de Dios esta vez, porque llegará el día en que tal vez ya no la escuches. Dios no te está llamando a una vida común, sin impacto, sin poder, sin pasión. Te está llamando a ser un guerrero en el reino, a caminar en fuego, a vivir en un nivel donde el enemigo no pueda apagar tu fe. Pero aquí está el problema. Muchos quieren el fuego de Dios sin pagar el precio. Quieren ver milagros sin tener una relación profunda con Él. Quieren caminar en victoria sin comprometerse de verdad. Pero Dios no derrama su gloria sobre aquellos que viven con un pie en el mundo y otro en el reino. Mira la historia de Elías. En 1 Reyes 18, cuando el pueblo de Israel estaba dividido entre servir a Dios y seguir los caminos de Baal, Elías los confrontó y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió nada. ¿Sabes por qué? Porque no querían tomar una decisión radical. Querían a Dios, pero también querían el mundo. Querían la bendición de Dios, pero sin renunciar a lo que los alejaba de Él. ¿No es lo mismo que muchos cristianos hacen hoy? Dicen que aman a Dios, pero siguen aferrados a relaciones, hábitos y ambientes que los enfrían espiritualmente.
Dicen que quieren más de su presencia, pero nunca tienen tiempo para orar. Dicen que quieren crecer, pero no quieren pagar el precio de la obediencia. Pero el fuego de Dios solo cae sobre altares completamente entregados. Dios está preguntándote hoy, ¿hasta cuándo vas a seguir en este estado? ¿Hasta cuándo vas a seguir justificando tu tibieza? ¿Hasta cuándo vas a seguir negociando con tu fe? El tiempo de estar a medias terminó. Dios no quiere una parte de ti, te quiere completamente. Si decides rendirte hoy, si decides entregarte de verdad, si decides volver al fuego de Dios sin reservas, Él te restaurará. Pero si sigues esperando, si sigues justificando, si sigues jugando con tu fe, llegará el día en que cuando quieras reaccionar, descubrirás que ya es demasiado tarde. Cuando Dios te llama, no es para mantenerte en la misma condición en la que estás. Su llamado siempre requiere un cambio, una transformación, un sacrificio. No puedes seguir esperando ver la gloria de Dios en tu vida si sigues reteniendo lo que Él ya te pidió que dejaras. No puedes recibir lo nuevo de Dios mientras sigues aferrado a lo viejo. Jesús fue claro en Mateo 16:24 cuando dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero dime, ¿cuántas veces has tratado de seguir a Dios sin renunciar a lo que te estorba? ¿Cuántas veces has intentado caminar en fuego, pero sin dejar atrás lo que te mantiene frío? No puedes avanzar si sigues cargando con el peso de una vida que Dios ya te dijo que soltaras. Muchos quieren más de Dios, pero no quieren soltar sus distracciones. Quieren un avivamiento, pero siguen alimentando su carne más que su espíritu. Quieren tener una relación profunda con Dios, pero siguen dándole solo lo que les sobra. Dios no acepta lo que sobra. Él quiere todo de ti. Mira la historia de Eliseo. Cuando Elías lo llamó, él quemó su arado y sacrificó sus bueyes como señal de que nunca volvería atrás. No dejó nada que pudiera hacerle dudar en el futuro. Quemó todo lo que lo ataba a su antigua vida. Pero dime, ¿cuántas cosas sigues guardando por si acaso? ¿Cuántas puertas sigues dejando abiertas al mundo porque todavía no te has decidido por completo? Hoy Dios te está diciendo, o sigues cargando con lo que te aleja de mí, o decides entregarte por completo. Pero no puedes hacer ambas cosas. No puedes seguir en la comodidad del mundo y al mismo tiempo esperar que el fuego de Dios caiga sobre tu vida. El fuego solo cae sobre sacrificios completos. Dios no quiere que sigas atado a lo que te está deteniendo. Quiere liberarte, quiere llenarte, quiere usarte. Pero para eso necesitas hacer lo que Eliseo hizo: quemar lo que te ata al pasado y nunca mirar atrás. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Son pocos los que permanecen hasta el final de un mensaje como este, y eso significa que Dios está hablándote de manera especial. Pero ahora viene lo más importante: no basta con haber escuchado, necesitas actuar. Jesús dijo en Mateo 7:24 que el que oye su palabra y la pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vino la tormenta, soplaron los vientos y la casa permaneció firme. Pero el que oye y no obedece es como aquel que construyó sobre la arena y cuando llegó la prueba, su casa cayó. Hoy has recibido un llamado de parte de Dios. Ahora la decisión es tuya. No sigas esperando sentirte listo. No sigas esperando a que sea conveniente. No sigas diciendo: mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día para tomar una decisión. Hoy es el día para decir: no quiero seguir viviendo un cristianismo tibio. No quiero seguir viviendo en la mediocridad espiritual. No quiero seguir ignorando el llamado de Dios. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que lo demuestres ahora mismo. Escribe en los comentarios: decido volver al fuego de Dios, y comparte este video.
No guardes esta verdad solo para ti, porque quien ama la verdad no se calla. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y asegúrate de seguir conectado con más mensajes que fortalecerán tu fe. Dios te ha hablado hoy, pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este llamado? No pauses este video todavía. Cierra los ojos por un momento. Habla con Dios. Dile que tomas la decisión de volver a su presencia, que no quieres vivir una fe apagada, que hoy decides encenderte de nuevo. No dejes que este momento pase sin tomar acción. Este es el día en que todo cambia. Este es tu regreso al fuego de Dios.